Ahí arrancamos entonces. Bueno, dale la bienvenida a esta sesión. Tendremos hoy la lectura del capítulo 7 y 8, pero antes arrancaremos con la biografía de Chester, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos a nuestro querido amigo para arrancar, va a ver un poco de su vida. Bien, les he puesto aquí tres libros, si es que alguien se interesa por leer un poco más a profundidad, esto que ahora vamos a tratarlo de manera quizá no superficial, pero rápida por temas de tiempo y porque el espacio no está dedicado para ver la biografía del autor. Sin embargo, ahí tienen tres títulos interesantes. Por un lado está la autobiografía que le escribe Chesterton. Ciertamente un poquito antes de fallecer, se termina la autobiografía. Un libro muy interesante, no es lo que nosotros estamos acostumbrados de que va contando su vida, sino que tiene ese estilo tan característico de él que es como un anecdotario más que una cuestión así más de recorrido por fechas y cuestiones por el estilo. Les recomiendo, si lo pueden leer, háganlo, es muy bueno. De ahí tenemos dos biografías bastante importantes. La primera es la de Luis Ignacio Seco, una biografía clásica de Chesterton, y la otra que se convirtió también en un clásico, que es la de Pierce, que se llama Sabiduría e Inocencia, como subtítulo, ¿no? Me parece muy sugerente porque justamente esas dos características son o están muy presentes en Chesterton. Por un lado la sabiduría y por otro lado la inocencia. Además, para él la época de la infancia representaba justamente ese momento en donde nosotros somos como mucho más claros de nuestra visión, el sentido común está más despierto, las preguntas del mundo, en fin. Son dos adjetivos que califican muy bien a Chesterton. Y de ahí, si por ahí quisieran seguir ahondando en su biografía, tenemos dos libros geniales. Este de acá de Ada Elizabeth Jones, no tan conocido, pero muy, muy, muy lindo también, que se llama Los Chesterton. Esta es una visión femenina del escritor y de la familia del escritor y corresponde a una gran, gran periodista que justamente fue Ada Elizabeth Jones, esposa de Belloc, y la cual compartió mucho con la familia Chesterton. Así que es una visión muy entretenida y también un anecdotario enorme sobre estos personajes. Y finalmente una de José R. A. John, un escritor que todavía sigue vivo y que sigue dando conferencias, charlas. Si por ahí pueden escuchar alguna de él, son muy buenas, que también escribió una biografía que se llama El hombre que fue Chesterton, jugando un poquito con el título de la obra que nosotros estamos leyendo. En vez del hombre que fue Jueves, el hombre que fue Chester, ¿no? Bien interesante. Bueno, para empezar entonces a recorrer un poco la historia del autor, vale la pena ubicarnos en qué contexto histórico se encuentra, tanto socialmente hablando como en la literatura. Nosotros vemos que la fecha de nacimiento de Chesterton es 1874 y de fallecimiento 1936, es decir, estamos justamente entre finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. En medio de esta época hay varios hitos que solamente los voy a ir mencionando. Cada uno de estos hitos realmente equivaldría a todo un estudio sistemático porque tiene una cantidad de aristas como todo en la historia, pero nosotros vamos a hacer un recorte nada más para tratar de en algo ir dilucidando en dónde estaba pisando Chesterton. Primero hay que recordar que justo cuando nace Chesterton está en auge la época victoriana, ¿sí? Es una época extensa, larga, del reinado justamente de Victoria I del Reino Unido, que va a su reinado, miren, de 1937 a 1901, son 64 años de reinado, es un reinado larguísimo, en el cual hay una serie de transformaciones sociales, culturales, morales inclusive, que van marcando toda una historia. Entre esas, sin agotar todas, está la revolución industrial, que se da justamente en esta época, el aparecimiento del tren, de los barcos a vapor, el telégrafo, las fábricas, hay toda una cosmovisión distinta que va cambiando en el mundo. No era lo mismo, pues ahora transportarse en caballo a coger un tren, ¿no? No era lo mismo tener que fabricar algo en la casa manualmente a tener ya grandes centros donde la seriación, donde la fabricación en masa se hacía, es decir, o poder navegar por medio del mar con grandes embarcaciones que ya no solo transportaban gente, sino que comenzaban a transportar comercio, productos. Hay todo un cambio en la revolución industrial muy importante. Muchas cosas se van modificando. También se da el surgimiento de la clase media, justamente comienzan a ver los trabajadores comienzan a ganar dinero, hay una clase burguesa, comerciante, se comienza a enriquecer,
Inglaterra también inicia un proceso de expansión territorial, hay muchísima urbanización, recordemos que el campo comienza a ser abandonado, se pasa a habitar las grandes ciudades, etcétera. También hay un cambio geográfico y demográfico importante. En la literatura aparece todo el tema de la literatura victoriana. El gran representante, no me quiero ir con los dos, a Wilde y Hardy, pero Charles Dickens yo creo que es como el auge de esta literatura. Recordemos que Dickens comienza a poner en su narrativa todas las problemáticas sociales que traía la industrialización, la pérdida de valores. Dickens es un romántico en cierto sentido porque busca nuevamente el retorno al bien, el retorno a la sensibilidad social. Si ustedes leen, por ejemplo, Cuentos de Navidad, está muy presente ahí cuál es el sentido del espíritu de la clase social trabajadora, ¿no? ¿Qué significa celebrar? ¿Qué significa la familia? ¿Qué significa la casa, el hogar? En fin, esto va a impactar mucho en Chesterton. Por otro lado, hay una moral y una cultura victoriana bastante cerrada en un puritanismo que se llamará después, algunos críticos lo han dicho como puritanismo superficial, es decir, muy marcado por una especie de cuidado en los temas de la sexualidad. Las mujeres muy bien tapadas, los hombres muy bien vestidos, nadie puede hablar de sexo, nada se puede hablar con cuestiones que tengan que ver con temas relacionados sobre todo con la lujuria, ¿no? Lujuria viene de luxus, de lujo. Sin embargo, se dejaba a un lado otro tipo de cosas que a mi parecer eran más importantes, como por ejemplo temas de la corrupción, de la explotación, ¿no? De los derechos de los trabajadores, en fin. Se ponía mucho acento en la pureza en cuanto a lo carnal y se dejaba a un lado otro tipo de cuestiones. La religión oficial de Inglaterra en este tiempo, no nos olvidemos que era el anglicanismo, con todo el impacto que eso trajo desde Lutero y los cambios que se fueron dando en el catolicismo inglés. Recordemos que al principio, cuando se da toda la reforma protestante, Reino Unido había prohibido y tenía muchas dinámicas muy, muy serias contra los católicos. No podían votar, no podían sufragar, no podían ocupar cargos públicos. Esa época duró mucho tiempo, ya con la Reina Victoria es que eso se va normalizando, se va suavizando, pero realmente el gran estandarte católico es llevado por un puñado cortito de ingleses que en una época en donde eran perseguidos, tienen una fe, una vivencia de la fe muy fuerte. Y en eso se irá también poniendo poco a poco en esa línea Chesterton. Uno pensaría que el gran defensor o la gran bandera del catolicismo lo tuvo España y la verdad es que no. Los grandes escritores, pensadores que dieron como forma a un catolicismo, podríamos decirle, mucho más apegado a los valores evangélicos, fueron los ingleses. Es muy interesante. Eso Chesterton lo recoge muy bien en un librito que tiene que ver con la historia de Inglaterra. Dice él que todo Occidente y toda la historia europea se funda en los principios que introdujo la Iglesia Católica. Seamos no católicos, recordemos que el catolicismo no solamente se puede resumir en una religión, también fue un modo cultural de expansión. Estamos impregnados por esa cultura y Occidente se construyó, según Chesterton, en base a eso, ¿no? Bien, junto con esto de acá, ya me estoy alargando nuevamente, yo creo que vamos a tener que cortar antes de lo que pensaba. Eh, También nosotros nos vamos a encontrar con la ebullición, ¿no? De varias corrientes, no solamente filosóficas, sino también sociales, ¿no? Está el capitalismo, está el auge de los socialismos, tanto el socialismo utópico, el que escribía Marx, o mejor dicho, Engels, y el científico, ¿no? Que tenía otro tipo de mirada, mucho más apegada a problemas vinculados a la sociedad, ¿no? Y estaba el auge del sindicalismo y otros movimientos sociales importantes. Dentro de las filosofías había muchas, pero las que estaban como más presentes, ya he hablado mucho de esto, así que no me voy a detener tanto. Tenemos ahí varios exponentes con los cuales dialogó en cierta medida Chesterton y a los cuales tuvo que él dar una respuesta también. En Herejes trata algunos de estos en su librito que hace justamente una crítica a estos autores. Está ahí, tenemos algunas imágenes, tenemos a Bernard Shaw, ¿no? Que creía en un socialismo utópico, defendía el socialismo utópico ultranza. Tenemos a Wells también, ¿no? El gran escritor de La Guerra de los Mundos, también defendía este socialismo utópico, ¿no? La sociedad en donde la propiedad privada tenía que estar completamente a disposición del Estado, cosa que para Chesterton era completamente un absurdo, como también para Chesterton era un absurdo que en cambio cada uno, que el capitalismo llevara todo, por ejemplo, ¿no? Por eso vendrá el distributismo, que ojalá tengamos tiempo para hablar.
Está Kipling, ¿no? Que es un imperialista, un pensamiento bastante elitista, que creía justamente en una raza superior inglesa. Tenemos, aparte de su pensamiento, este gran libro, el libro de la selva, que creo que todos los conocemos, sobre todo por Disney, ¿no? Que lo popularizó, que es un buen libro en realidad. Tenemos ahí a Augusto Comte, ¿no? El padre del positivismo, del cientificismo, ¿no? Un materialista a ultranzas. Y ya tenemos a personajes más conocidos para nosotros quizá, como Karl Marx, con toda la teoría comunista, socialista. Tenemos a Darwin ahí con el evolucionismo, que después terminó siendo un evolucionismo radical. A Nietzsche, que aquí hemos tratado largamente, y a inicios de 1900, sobre todo con la interpretación de los sueños, este ensayo que se populariza, a Freud, ¿no? Con el cual dialogará Chesterton tardíamente, porque ciertamente en la época en que Chesterton tenía mayor eh, escritura o estaba como mucho más activo, Freud recién estaba iniciando en sus trabajos. Como les digo, Freud despunta recién a partir de 1900. Bien, y junto con eso tenemos también la Primera Guerra Mundial, que Chesterton la vive, y la vive en coma al principio de la guerra cuando está durante 6 meses. Se dice en una de las biografías de Pierce que fue por un exceso de trabajo. Chesterton trabajaba como loco, es más, eh, la mujer de Chesterton se sorprendía porque decía que eh, un día de Chesterton era como 7 días de la semana, ¿no? O sea, ya se imaginarán, este hombre tenía una cuestión, aparte del desorden enorme que vivía, pero era una persona sumamente productiva, ¿no? En fin, bueno, todo tiene sus límites también. Bueno, vamos a darnos 2 minutitos más. Vamos a iniciar en todo ahora sí con este contexto de fondo. Empezamos con la cronología. Tenemos entonces 1864, nace Chesterton. Ah, esta cronología por cierto la tomamos de Ramiro Vilar, ¿no? Un traductor crítico de Chesterton y gran estudioso ciertamente. Nace entonces el 29 de mayo en Camhill, Kensington, Londres. Ahí nosotros podemos ver en verde está el mapita, ¿no? Ahí tenemos justamente el territorio donde se va a mover la familia Chesterton. Va a ser el segundo hijo de Edward Chesterton y Mary Louise Grosjean. Su hermana Beatriz, 5 años mayor, muere a los 8 años de edad. Es decir, cuando Chesterton tenía 3 años, su hermana mayor fallece. La familia Chesterton, cuenta Pierce, era una familia sumamente alegre. Dicen que su casa parecía un circo. Cada cierto tiempo invitaban gente, eran huéspedes extraordinarios. No solamente llamaban a personas para comer, para conversar, sino que organizaban obras de teatro en su casa, organizaban eventos, tenían muchísimo ideal poético. Edward Chesterton era una persona realmente muy culta y decían que Mary Louise era una excelente anfitriona, preparaba todo con una sutileza, con detalle. Era gente muy campechana, les encantaba estar rodeado de personas y como les digo, preparaban grandes espectáculos dentro de la casa, es decir, el niño Chesterton, que nosotros vemos una foto ahí, ciertamente absorbió todo ese espíritu tan jovial, toda esa alegría de la infancia, y eso lo traduce también en su filosofía. Para Chesterton la infancia va a ser siempre una infancia alegre, va a ser el lugar de ensoñación en donde uno siempre puede volver con alegría. Y ahí le va a dar duro a Freud, porque para Freud la infancia puede ser un poco ambivalente. Chesterton era que en medio de esas ambivalencias uno debería recordar la infancia con cierta alegría, ¿no? En medio de las dificultades, ciertamente. En 1879 nace Cecil, tercer y último hijo del matrimonio Chesterton. La familia se muda a Warning Gardens, que también es ahí en Kensington. Y esto es importante porque Cecil, su hermano, que nosotros vemos una foto acá de Cecil, acá está Chesterton de joven, Cecil va a ser el gran hermano y el gran amigo de Chesterton. Con Cecil van a comenzar a tener una dinámica relacional basada en los debates. No entendamos nosotros el debate como una especie de confrontación, como a veces se puede entender, sino es unos diálogos, unas conversaciones tan apasionadas. Cuando nace Cecil, la relación que va a tener Chesterton va a ser de mucha alegría con él, le va a querer muchísimo a su hermano, porque va a tener un otro, una persona con la cual va a poder expresar sus ideas, con la cual va a poder ejercer esto que a él le encantaba a Chesterton, que es justamente polemizar, ¿no? Entonces, Cecil va a ser una figura muy importante en su vida. En 1881 comienza la educación formal de Hilbert en la escuela preparatoria de College Court, donde estudia hasta 1886. Es la preparatoria nada más. Y ya en 1887 ingresa a St. Paul's School, institución privada londinense,
Es una institución para personas ricas, cabe decirlo, muy exclusiva. Ciertamente todos los que salían de St. Paul School iban a ocupar o cargos públicos o iban a ser grandes catedráticos en Oxford. Es decir, la vinculación de la gente que estaba ahí era bastante poderosa. Incluso después Chesterton terminará trabajando para uno de los padres de sus compañeros que estaban ahí en grandes revistas. Bueno, ahí está una muestra, ¿no? Estudió John Milton, por ejemplo, este gran poeta, ¿no? Entre otros. En la que cursa los estudios medios. Conoce ahí a quienes serían sus amigos durante años, Edmund Bentley, Lucien Oldershaw y Lawrence Salomo. Por cierto, Lucien Oldershaw va a ser su gran amigo y va a ser también el que le va a presentar a su futura mujer, Franz, que va a ser el gran amor de la vida para Chesterton, ¿no? Los primeros años en St. Paul muestran a un alumno no muy interesado en sus estudios, reservado y distraído. Incluso Ramona John cuenta que Chesterton se sentaba siempre al final de la banca, nunca participaba en clases, no le gustaba mucho llamar la atención, era más bien alejado. Sin embargo, claro, su genialidad, su jovialidad después hará que brille ciertamente por sí solo, ¿no? En 1890, Hilbert y sus amigos fundan el Junior Debating Club. Chesterton cuenta a Pierce que era malísimo para los deportes, pero malo, 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 no podía jugar ni siquiera el golf. Decía que las hormigas se subían dentro del palo del golf para que no les mataran, ¿no? Haciendo un chiste malo de que Chesterton siempre daba al césped, entonces podía matar así a las hormigas, nunca daba la bola, ¿no? Prefieren las hormigas subirse a la bola cuando tiraba Chesterton, o sea, un cero a la izquierda para los deportes, pero para debatir, en cambio, era un genio, ¿no? Imagínense la posibilidad que él tuvo, el gran incentivo que él tuvo de que haya la posibilidad de fundar un club de debate donde él se sentía como pez en el agua y ahí reforzar sus habilidades, ¿no? A partir de esto también, gracias a este club, publican una revista que se llama The Debater, que aparecerá en 1893 y donde ya se dará a conocer los primeros trabajos geniales de Chesterton, ¿no? Ahí está una imagen de este famoso club de debate, me da risa todo chiquillos, ¿no? Ahí está Chesterton en el medio. En 1892 obtiene el premio Milton en un certamen de poesía con un poema sobre San Francisco Javier, no porque sea católico, sino precisamente porque para Chesterton la figura de Javier fue muy interesante en cuanto a su modo justamente de exploración del mundo. Finaliza su educación media en este colegio. Por cierto, una vez que gana este concurso de poesía, que por lo pronto era un concurso de poesía para gente muy grande. Chesterton cursa cuando era pequeñito todavía y gana ese club. El director se queda asombrado por la genialidad de Chesterton y un día que se cruza con la mamá de Chesterton le dice a la mamá, oiga, tenga cuidado que así como crece en altura, su hijo va a crecer en genialidad, ¿no? Como una especie de premonición de lo que será. En 1893 decide estudiar arte y se inscribe en la Slade Art School. Simultáneamente toma curso en el University College de Londres durante un periodo breve y sin resultados notorios. No terminará la universidad como todos sus compañeros terminaban y como lo que era esperable en su tiempo, sobre todo si estudiabas en el St. Paul, ¿no? Todos iban a la universidad. Chester es un caso raro, no va. Quizá aquí nuevamente vuelve a discusión lo que nos planteaba la pregunta Jorge Loaiza, ¿no? De hay que tener estudios formales en la universidad para poder ser un buen literato. Bueno, Chesterton demostraría que no, pero hagamos también la aclaración que Chester era un genio, ¿no? Es como Borges, que tampoco terminó sus estudios universitarios, uno diría, pero bueno, Borges fue autodidacta, pero bueno, es Borges, ¿no? En fin. Experimenta dificultades para adaptarse al sistema educativo, siempre tuvo problemas Chesterton, tenía otro tipo de espíritu, y yo creo que su dificultad fue en lo que viene, ¿no? El espíritu de final de siglo lo abruma. Durante este periodo caen lo que llamará luego los abismos del pensamiento contemporáneo, llegando incluso a dudar de la existencia de Dios y a realizar prácticas espiritistas. Termina alejándose pronto de ese ambiente al tiempo que se afianza en su fe cristiana, ¿no? Para Chester en este tiempo será muy duro, sobre todo por el escepticismo y el nihilismo en el cual estaba cayendo. Sin embargo, esto se rompe completamente en 1894 cuando viaja a Italia, sobre todo a Florencia y Verona, y puede él encontrar en Walt Whitman, este gran poeta estadounidense, un espíritu nuevo, una especie de respiro frente a este mundo que se estaba cayendo. Walt Whitman con el canto a uno mismo o con hojas de hierba le da una vida distinta. Por cierto, si pueden, lean a Walt Whitman, es una maravilla. No hay que perderse el placer y el gusto de leerlo. Lean aunque sea un poema de él, créanme que les va a cambiar la vida. En 1890, ahí está una foto del viejo Whitman, ¿no?
En 1895, al finalizar el semestre de verano, Hilbert abandona la escuela de arte sin obtener su título y consigue un empleo de lector en la editorial Redway, ligada a temas espiritistas. Dedica las noches a escribir. Cumple 21 años en mayo. Eso para Inglaterra era ya la mayoría de edad, a los 21 años la mayoría de edad. Y por cierto, aquí quiero leerles, y con esto ya acabamos, porque si no, me apasiona mucho. Les pido disculpas porque la biografía de Chesterton es muy apasionante. Miren, cuando cumple 21 años, la mamá le envía una carta a Chesterton, una carta que él va a guardar toda su vida y que va a impactar tanto, palabras tan sencillitas que le envía la mamá, y sobre todo le envía la carta con un poco de dinero, ¿no? Como siempre hacen un poco las madres, ¿no? Hijito, yo sé que tú no necesitas o dices que no necesitas, pero toma esto, un poquito de dinero, te va a hacer bien, ¿no? Esa cosa tan linda de las mamás. Y le manda, junto con un poquito de dinerito, una carta que dice lo siguiente, cito textualmente lo que le escribe su mamá en esa carta. Le dice la mamá Chesterton, cuando cumple los 21 años, ¿no? Tengo el corazón lleno de agradecimiento. Dios por el día que naciste, perdón, tengo el corazón lleno de agradecimiento. Dios por el día que naciste y por el día en que has llegado a la mayoría de edad. Te deseo una vida larga, útil y feliz. Que Dios te la conceda. Nada que yo diga o haga podría expresarte adecuadamente mi amor y el gozo de tener un hijo como tú. Bien, esa nota chiquitita le manda la mamá cuando cumple 21 años, ¿no? Tengo el corazón lleno de agradecimiento. Dios por el día que naciste y por el día en que hoy has llegado a la mayoría de edad. Te deseo una vida larga, útil y feliz. Que Dios te la conceda. Nada que yo diga o haga podría expresarte adecuadamente mi amor y el gozo de tener un hijo como tú. Qué bonito que una madre le diga eso a su hijo, ¿no? Y sobre todo los tres deseos que le dice, ¿no? Una vida larga, útil, útil para él y para la sociedad y feliz, es decir, fértil, feraz, productiva. Ciertamente la tuvo, ¿no? Bien, bueno, creo que hasta ahí vamos a llegar porque si no me voy a pegar mucho y la verdad es que la idea es seguir leyendo, pero es muy linda la vida de Chesterton, sobre todo porque no es una persona que se acerca a un pensamiento a partir de una doctrina. No es que después, porque al final de su vida él terminará siendo católico, no es que llega al catolicismo porque la iglesia le decía qué hacer. Él, a partir de su propio pensamiento, se da cuenta que empata con ese tipo de catolicismo que se proponía. Hay un episodio lindísimo donde Chesterton dice, yo no puedo ser capitalista, tampoco puedo ser socialista. Comienza a escribir sobre el distributismo, va donde su amigo Belloc, y Belloc le dice, oye, esto que está escribiendo es lo mismo que dice el Papa León XIII en Rerum Novarum, y le da a leer Rerum Novarum. Chesterton le dice, sí, en verdad, compaginamos. Entonces hay un proceso distinto. Después Chesterton dirá, uno cuando entra a la iglesia tiene que quitarse el sombrero, no la cabeza. Bueno, en fin, es muy interesante. Espero no haberles aburrido. Vamos entonces, después seguiremos con su vida, que es muy, muy, muy importante. Vamos entonces, nada más un breve resumen y arrancamos con la lectura. Volvemos al hombre que fue jueves. Habíamos leído el capítulo 5 y 6 la vez anterior. Breve resumen, vamos ahora a tomar a Damián Pérez para que nos permita ponernos nuevamente en sintonía de la novela que estamos leyendo, que es también una maravilla. Bien, resumen capítulo 5. Habíamos leído el festín del miedo. Un hombre misterioso recibe a Sam y lo acompaña a Leicester Square, el lugar donde se encuentran los miembros del Consejo de Anarquistas. Sam se da cuenta de que está en presencia de figuras influyentes y peligrosas, entre ellas el presidente Domingo. A medida que observa a los miembros, nota rasgos extraños y siniestros en cada uno de ellos, lo que aumenta su sensación de horror y desconcierto. Sainz se sienta junto a la mesa donde los anarquistas están reunidos y escucha la conversación. Domingo, un hombre de gran tamaño, se burla del miembro llamado Martes por su incapacidad para mezclarse en la sociedad como un caballero. Sainz observa minuciosamente a los participantes. Gogol, conocido como Martes, tiene una apariencia peluda y su comportamiento es extraño. Miércoles, llamado Marqués de San Eustaquio, se destaca por su apariencia y aura misteriosa. El profesor de Worms, Viernes, es un anciano de estado de decadencia senil, lo que lo hace destacar en contraste con la vitalidad aparente de los demás. Symes se siente especialmente perturbado por el miembro llamado Sábado, el doctor Bull, cuyos lentes negros y opacos le recuerdan historias inquietantes. A medida que la reunión continúa, Symes siente un creciente horror y malestar. Está en este ambiente, ¿no? Ya se nos ha presentado los personajes, todo este círculo decadentista, y ojo con esos contrastes, ¿no? Se presentan en un balcón.
a vista y paciencia de todo mundo. Y el capítulo 6 del espía descubierto. Continúa la reunión de los hombres del consejo en el balcón del hotel. La conversación gira en torno a su plan de asesinar al zar y al presidente de Francia en los días siguientes. Syme, que escucha todo en silencio, se sobresalta cuando descubre que está siendo observado intensamente por Domingo. Esto lo lleva a la conclusión de que ha sido descubierto y considera saltar del balcón y llamar a la policía. Sin embargo, recuerda a Gregory su promesa de no delatarlos. Los conspiradores continúan hablando sobre los detalles del complot y Domingo anuncia la elección del marqués sábado como el encargado de ejecutar el plan. Hago una paréntesis aquí, es interesante. Miren cómo Sain comienza a dudar de qué hacer. O delata a los anarquistas y los eh, arresta en ese momento o mantiene su promesa con Gregory. Es decir, sus valores comienzan a tambalear también, comienzan a hacerse dubitativos en este círculo. Ya no es el poeta que nosotros vimos al principio tan firme y tan claro en sus ideas, ¿no? Continúo, dice, de pronto el presidente lo hace pasar a un cuarto interior porque dice que debe hacer una declaración importante. Revela que hay un traidor entre ellos, por lo que Sainz entra en pánico, pero enseguida Domingo nombra a Gogol como el espía. Si bien Sainz se siente aliviado, Domingo desliza que puede haber más traidores. Y hasta ahí habíamos llegado en el capítulo, ¿no? Justo cuando le están ya, se van encima de Gogol y bueno, Domingo está en ese momento de que alta tensión a ver qué va a pasar con este famoso espía. Bien, bueno, iniciamos entonces con el capítulo 7. Ojalá podamos terminar el 7 y el 8. No sé quién quisiera apuntarse para la lectura de hoy. Eh, Yo voy primero. Damián, genial. Yo, Eh, Irma, ¿verdad? Jorge también. sí, Genial, no sé si alguien más, creo que estamos uno más quizá por ahí que quiera apuntarse a leer, ¿no? Bueno. Estamos entonces. Mariana, genial. Listos. Creo que Lita también Creo que levantó. Hilda quería leer, yo le Perfecto. puedo ceder ese paso también. Sí, no hay problema, leemos todos, ahí vamos cortando. Ok, todos, ya, listo. Genial. Muy bien, arrancamos entonces con el capítulo 7 que se titula La inexplicable conducta del profesor de Worms. Así que arrancamos. Recomiendo, vamos siguiendo el hilo, la trama. Recordemos que después de esta obra del hombre que jugó se hizo teatro, se llevó al teatro, justamente porque tiene esto de los diálogos, de los climas. Es bien, bien interesante, ¿no? Va mezclando lo policial con lo metafísico, con lo filosófico. Así que bueno, disfrutémoslo en ese sentido. Comenzamos entonces, Damián, adelante, te escuchamos. capítulo 7, la inexplicable conducta del profesor de Worms. Sentarse, gritó Domingo, con una voz que pocas veces dejaba oír, una voz que hacía caer de las manos las espaldas. Los tres que se habían levantado soltaron a Gogol, y el equívoco personaje resumió su asiento. Bien, señor mío, dijo con presteza el presidente, como si se dirigiera a un desconocido. ¿Quiere usted hacerme el favor de enseñarme lo que lleva en el bolsillo del chaleco? El pretendido polaco estaba algo pálido, bajo la maraña negra de sus cabellos, pero afectando tranquilidad. Metió dos dedos en el bolsillo indicado y sacó una tarjetita azul. Al verla sobre la mesa, Sam recobró el sentido del mundo exterior, porque, aunque la tarjeta estaba en el otro extremo de la mesa y no podía leer su inscripción, era idéntica a la que él mismo llevaba a la que le habían dado cuando ingresó en la cuadrilla antianarquista. Patético eslavo, dijo el presidente. Trágico hijo de Polonia. ¿Se atrevería usted, ante esta tarjeta, a negar que usted, por decirlo así, de sobre en nuestra tertulia? No, señor, dijo el antes Gogol, y todos se sorprendieron de oír salir por entre aquel bosque de extranjero pelamen una voz clara, comercial y hasta cockney, de bajo pueblo londinense. Era tan absurdo como oír a un chino hablar de pronto en inglés con el acento de Escocia. Comprendo que usted se da cuenta de su situación, dijo el Domingo. Usted lo ha dicho, replicó el falso polaco. Ya veo que es un poco desairada.
y solo mantengo que ningún polaco es capaz de imitar mi acento como yo he imitado el suyo. Concedido, dijo el Domingo. Creo, en efecto, que el acento de usted es inimitable, y aún confieso que en vano he tratado de remedarlo a la hora de mi baño. ¿Tendría usted inconveniente en dejarme sus barbas con su tarjeta? Ninguno, contestó Gogol, y con un dedo se arrancó toda su envoltura peluda, descubriendo unos ralos cabellos rubios en una cara pálida y descocada. Esto es sofocante, añadió. Le hago a usted la justicia de confesar, observó Domingo con cierta brutal admiración, que usted, sin embargo, ha sabido conservar su sangre fría debajo de esa envoltura. Y ahora, óigame usted, me gusta usted. Esto quiere decir que que si supiera, que si supiera yo que ha muerto usted en el tormento, me sentiría molesto por espacio de 2 minutos y medio. Pues bien, si usted descubre algún día a la policía o a cualquiera persona la menor cosa que nos incumba, tendré esos 2 minutos y medio de molestia. Y de la molestia que usted tendrá no hay para qué hablar. Pase usted, muy buenos días y cuidado con la escalera. El blondo detective que se escondía bajo la máscara de Gogol se levantó y salió del cuarto con un aire de completa indiferencia. Sin embargo, el asombrado Syme comprendió que esta indiferencia era afectada, porque un tropezón al salvar la puerta dio clara señal de que el detective no pensaba en la escalera. ¿Cómo pasa el tiempo?, dijo alegremente Domingo, echando un vistazo a su reloj, que como todas sus cosas parecía de tamaño más que natural. Tengo que irme, tengo que presidir una reunión humanitaria. El secretario se volvió hacia él con ceño adusto. ¿Y no sería mejor, dijo con cierta sequedad, discutir los detalles de nuestro proyecto ahora que estamos sin el espía? Creo que no, dijo el presidente con un bostezo que parecía un terremoto. Dejémoslo en tal estado. Que lo arregle el sábado. Yo tengo que irme. Almorzaremos aquí el domingo próximo. Pero la dramática escena había fustigado los nervios casi desnudos del secretario. Era uno de esos hombres concienzudos hasta en el crimen. Me veo obligado a protestar, presidente. Esto es una irregularidad, dijo. Es una regla fundamental de la sociedad el discutir todos los planes en pleno consejo. Cuando estaba aquí el traidor, comprendo que usted dijera, secretario, interrumpió el presidente con gravedad, si usted hubiera hecho hervir su cabeza en casa como un nabo, puede que sirviera para algo. No estoy seguro, pero pudiera ser. El secretario retrocedió con furor equino. Verdaderamente, empezó a decir muy ofendido, no comprendo. Eso es, le interrumpió el presidente moviendo la cabeza. Usted no comprende nunca. Diga usted, asno entre los asnos, gritó poniéndose de pie. Usted no quiere que le oigan los espías, ¿no es verdad? ¿Y quién le asegura a usted que ahora mismo no le están oyendo? Y con estas palabras se encogió de hombros desdeñosamente y salió del cuarto. Los otros cuatro se quedaron viéndolo boquiabiertos, sin entenderle. Solo Syme sabía a qué atenerse y un frío le corrió por los huesos. Si algo quería dar a entender el presidente, es que había sospechado de Syme, que no podía denunciarlo como a Gogol, pero que tampoco se fiaba de él. Los otros se levantaron gruñendo para tomar el lunch en cualquier parte, porque ya empezaba a hacerse tarde. El profesor se levantó muy despacio y con mucho trabajo, Syme se quedó un rato solo, meditando en su extraña situación. Se había escapado del rayo, pero aún no se disipaba la nube. Al fin se decidió a salir a la plaza de Leicester. Gracias también. Muchas gracias. Irma, adelante, por favor. Listo. El día luminoso se había ido enfriando más cada vez.
y cuando Syme salió a la calle le sorprendieron los copos de nieve. Llevaba consigo el bastón de alma de acero y el resto del equipaje de Gregory. Pero quién sabe dónde se había dejado la capa. Tal vez en el barco o en el balcón. Esperando que pasara la racha, se refugió un momento en la puerta de una modesta peluquería, en cuyo escaparate no se veía más que una enfermiza muñeca de cera con traje descotado. La nieve arreciaba. Syme, a quien el aspecto de la muñeca causaba una impresión deprimente, dirigió la mirada hacia la calle blanca y desierta. Con gran asombro, vio que un hombre contemplaba atentamente el escaparate. Su chistera estaba blanca de nieve como la de San Nicolás, y la nieve se había amontonado sobre sus botas hasta los tobillos. Pero él no hacía caso, absorto en la contemplación de la descolorida y triste muñeca. Semejante contemplación, y con un tiempo como aquel, justificaba el asombro de Syme. Pero el vago asombro se transformó en sorpresa personal al descubrir que aquel hombre era nada menos que el anciano y paralítico profesor de Worms. Parecía imposible, a sus años y con sus achaques. A Syme no le extrañaba, en aquella cofradía inhumana, encontrar las peores perversiones. Con todo, se resistía a admitir que el profesor se hubiera enamorado de aquella muñeca de cera. Más bien empezó a figurarse que su enfermedad, fuese la que fuese, le causaba raptos momentáneos de éxtasis o de rigidez, a pesar de lo cual no pudo sentir compasión. Al contrario, se felicitó de que la catalepsia y el andar dificultoso del profesor le permitieran escapar de él y dejarlo varias millas atrás. Porque Syme tenía una verdadera sed de librarse ya de aquella atmósfera ponzoñosa, aunque solo fuera por una hora. Lo necesitaba para reflexionar, trazarse su política y decidir finalmente si había de mantener o no la palabra empeñada a Gregory. Arrojóse, pues, entre los danzarines copos de nieve. Dobló la esquina 2 o 3 veces para allá y otras tantas para acá, y entró en una fondita de Soho con ánimo de tomar el lunch. Siempre reflexionando. Comió unos 4 platos ligeros, apuró media botella de tinto y acabó con el café y el cigarro, sin dejar su aire meditabundo. Se encontraba en la sala alta de la fonda, llena del tintineo de los cubiertos y el rumor de la charla en lengua extranjera. Recordó que en otro tiempo se le figuraba que todos esos extranjeros, amables e inofensivos, eran anarquistas. Y se estremeció recordando a los anarquistas verdaderos. Pero en aquel estremecimiento había la placentera emoción de la escapatoria. El vino, el alimento común y corriente, el sitio familiar, los rostros de hombres naturales y conversables, todo le hacía pensar en el consejo de los 7 días como en un sueño fugitivo. Harto sabía que aquello era una realidad, pero, al menos, estaba lejos. Altísimas casas y populosas calles lo dividían. De último de aquellos seres abominables. Sentíase libre en la libre Londres, bebiendo su vino entre los libres. Con desparpajo requirió el sombrero y bastón, y bajó por la escalerilla a la sala inferior. Al entrar en esta sala, sintió que los pies se le pegaban al suelo. Allí, en una mesita arrinconada justo a la opaca ventana que daba sobre la calle cubierta de nieve, estaba instalado el viejo profesor anarquista, frente a un vaso de leche, con su cara lívida y sus párpados entrecerrados. Syme se quedó tan tieso como su bastón y, después, fingiendo mucha prisa, pasó rozando al profesor, empujó la puerta y la cerró con estrépito, y se metió en la nieve. ¿Será posible que me ande siguiendo este cadáver?, se dijo mordiéndose con rabia el bigote. Sin duda, me he entretenido aquí tanto tiempo
que hasta este cojirrengo logró darme alcance. Por fortuna, con solo apresurarme un poco, puedo ponerme tan lejos de él como de aquí a Tombuctú. ¿Estaré viendo visiones? A lo mejor el pobre hombre no viene siguiéndome. El domingo no había de ser tan torpe que me hiciera seguir por un lisiado. Morigeró su marcha, jugó el bastón entre los dedos y tomó rumbo al Covent Garden. Al atravesar el inmenso mercado, nevaba furiosamente y el día se había oscurecido como si empezara a anochecer. Los copos de nieve lo atormentaban como un enjambre de abejas de plata. Se le metían por la barba, le pinchaban los ojos, añadiendo su incomodidad a la sobreexcitación de sus nervios. Cuando, con paso vacilante, alcanzó la entrada de Fleet Street, ya había perdido la paciencia. Encontró abierto un restaurante de té dominical y se refugió allí. Pidió, para justificar su presencia, una taza de café solo. Pero apenas acababa de pedirlo, cuando el profesor de Worms entró cojeando penosamente. Se sentó con mucho trabajo y pidió un vaso de leche. A Syme se le cayó el bastón, produciendo un ruido metálico que acusaba la presencia del verduguillo. Pero el profesor no levantó la vista. Syme, que de ordinario era hombre tranquilo, se le quedó mirando con el asombro con que el rústico ve una suerte de magia. Estaba seguro que no le había seguido ningún coche. Ningún ruido de ruedas se había oído a la puerta del restaurante. Según toda apariencia, aquel hombre había venido a pie. Pero si aquel hombre no andaba más que un caracol, y Syme había volado más que el viento. Se levantó a recoger su bastón enloquecido por aquella contradicción aritmética y salió empujando las puertas de resorte sin probar el café. En ese instante pasaba un omnibus hacia el banco a toda rapidez. Tuvo que correr para alcanzarlo, pero logró saltar al estribo. Allí se detuvo un instante para tomar resuello. Después trepó a la Imperial. Haría medio minuto que estaba sentado cuando le pareció oír detrás una respiración pesada y asmática. Volviéndose rápidamente y vio aparecer, poco a poco, por la escalerilla del omnibus, un sombrero lleno de nieve y, a la sombra del ala, la cara miope y los hombros vacilantes del profesor Worms. Ocupó un asiento con gran cuidado y se arrugó en su capa hasta la barba. Todos los movimientos de aquel cuerpo tambaleante y aquellas manos temblorosas, los ademanes inciertos y las pausas pánicas, hacían indudable que aquel hombre estaba perdido, sumido en la mayor imbecilidad física. Se movía por pulgadas, se tumbaba en el asiento con infinitas precauciones. Y sin embargo, a no ser un mito, las entidades filosóficas llamadas tiempo y espacio, era indudable que aquel hombre había corrido para alcanzar el ómnibus. Syme se levantó y tras de echar una mirada implorante al cielo de invierno, que se oscurecía por momentos, bajó la escalerilla. Trabajo le costó gobernar su cuerpo, que quería arrojarse desde lo alto del coche. Gracias, Irma. Muchas gracias. ¿Listo? Adelante, Jorge. Sin darse cuenta de lo que hacía, sin volver la vista, lanzóse por una de las callejuelas que desembocaban en Fleet Street, como liebre en la madriguera. Pensaba vagamente que si aquel incomprensible y valentudiado Juan de las Viñas se había propuesto perseguirlo, pronto le perdería de vista en aquel laberinto de callecitas. Y estuvo entrando y saliendo por aquel entredijo que más de vías públicas parecía de hendiduras y rendijas. Y cuando había completado 20 ángulos alternantes y dibujando un inconcebible polígono, se detuvo a escuchar. Nadie le seguía,
no se oía ruido alguno. Verdad es que el espesor de la nieve apagaba el ruido de las pisadas. Al pasar por Red Lion Court, advirtió un sitio donde algún enérgico transeúnte había aplastado la nieve, dejando al descubierto las piedras húmedas y lucientes por un espacio de 20 metros. No le llamó la atención y se metió por otra calleja del laberinto. Pero habiéndose detenido a escuchar de nuevo unos 100 pasos más allá, sintió que también su corazón se paraba, porque del sitio donde habían quedado las piedras desnudas le llegó claramente el ruido de la muleta metálica y los pies del cojo infernal. El cielo oscurecido de nubes sumergía a Londres en una oscuridad y opresión excesiva para la hora que era. A uno y otro lado de Syme corrían unos muros lisos, sin fisonomía. No había ventanas ni agujeros. Sintió un nuevo impulso de escapar de aquella colmena de casas y salir otra vez a las avenidas iluminadas. Pero antes de ganar la arteria principal, todavía anduvo un rato de aquí para allá. El resultado es que salió a la calle abierta mucho más lejos de lo que él se figuraba, por la desierta anchura del Longgate Circus, de donde se veía la Catedral de San Pablo como asentada en los cielos. Admírose de encontrar el sitio tan desierto como si la peste hubiera barrido la población. Pronto cayó en la cuenta de que aquella soledad era inexplicable. Primero, porque la nevada era todavía intensísima y además porque era domingo. Cuando la palabra domingo cruzó su mente, se mordió los labios. Ya para él, aquella palabra era un retroecano infernal. Retruécano infernal. Bajo la nebulosidad de la nieve que se perdía en los cielos, la ciudad parecía sumergida en un reflejo verdoso y como submarino. El crepúsculo escondido y hosco se adivinaba tras la cúpula de San Pablo, entre colores ahumados y siniestros, verde enfermizo, rojo moribundo, bronce desfalleciente, lo bastante vivo, sin embargo, para acentuar la blancura inmensa de la nieve, y sobre esos temerosos colores se desataba el bulto sombrío de la catedral, en cuyo vértice brillaba una mancha de nieve, colgando como de un pico alpestre. Al escurrir, la nieve había revestido el domo de arriba abajo, argentando completamente el globo y la cruz. Al ver esto, Sainz sintió que recobraba el valor e hizo involuntariamente un saludo militar con el bastón. Sabía que el maldito viejo, convertido en sombra, lo seguía cogiendo más o menos deprisa, pero ya no hizo caso. Mientras se oscurecían los cielos, aquel punto inminente de la tierra parecía dar luz, verdadero símbolo de fe. Si los demonios se habían apoderado del cielo, aún no capturaban la cruz, y Sainz sintió impulsos de arrancar su secreto a aquel perseguidor paralítico, danzarín y saltón a un tiempo. A la entrada de la plaza, esta se abre sobre el circo. Se detuvo, se detuvo, bastón en mano, dispuesto a afrontar al enemigo. El profesor de Worms dobló lentamente la esquina de la calle irregular que había venido siguiendo y su estampa grotesca, revelada a la luz de un solitario farolillo de gas, hizo recordar involuntariamente aquellos versos que cantaban a los nenes. The crooked man who went on a crooked mile. Y en verdad parecía que estaba torcido por efecto de las tortuosas calles que recorría. Acercábase con lentitud y la luz se reflejaba en sus espejos iluminados de paciente carne. Syme lo esperaba como San Jorge al dragón, como a quien aguarda una explicación final o a la muerte. Y el viejo profesor fue hacia él y junto a él pasó como si no lo reconociera sin un pestañeo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Adelante, Mariana. Esta silenciosa y afectada inocencia exasperó a Syme. La cara descolorida, el aire de aquel hombre eran para convencer de que aquella persecución había sido una coincidencia desgraciada. Syme se quedó como galvanizado por una fuerza, mezcla de rabia y burla pueril.
hizo el ademán de tumbarle el sombrero al viejo y gritando algo como «¡Alcánzame si puedes!», echó a correr a través del circo blanco y espacioso. Ya no era posible ocultarse. Volvió la vista y vio la silueta negra del viejo que le perseguía con largas zancadas, como si se tratara de jugar carreras. No obstante esto, la cara se mantenía pálida, grave, profesional, como una cara de conferenciante injerta en un cuerpo de arlequín. Esta ridícula cacería duró a través del circo de Ludgate y continuó por la colina de Ludgate en torno a la Catedral de San Pablo, a lo largo de Cheapside. Y Syme, entre tanto, creía recordar todas las pesadillas que había tenido en su vida. Al fin salió hacia el muelle y se detuvo junto a los docks. Cerca veíanse los cristales amarillos de un café iluminado. Syme entró y pidió un vaso de cerveza. El sitio resultó ser una confusa taberna, atestada de marineros extranjeros, donde bien podía haber fumadero de opio y ocasión de desnudar las navajas. Un instante después, el profesor de Worms entraba también. Se sentaba cuidadosamente y pedía un vasito de leche. Capítulo 8. El profesor se explica. Cuando Gabriel Symes se encontró instalado en su silla y vio frente a él al profesor de las espesas cejas y los párpados caídos, otra vez sintió miedo. Era, pues, seguro que este sujeto incomprensible lo perseguía desde el momento de dejar el consejo. El contraste entre su pasado paralítico y su aptitud para seguir una pista lo hacía más interesante, pero no más tranquilizador. Poco consolador sería que Syme no lograra sorprender el misterio de aquel hombre, mientras que aquel le arrancaba el suyo. Syme acabó con su jarro de cerveza antes de que el profesor probase la leche. Quedaba una probabilidad de esperanza, pero también era desesperada. Todavía pudiera ser que aquella persecución no significara sospecha alguna, que fuese un rito o signo convencional. Tal vez aquella loca carrera era una advertencia amistosa que él no sabía entender, algo convencional en suma. Quizá de reglamento cazar al jueves a lo largo del Cheapside, como de costumbre escoltar por allí al Lord Mayor recién nombrado. Y se disponía a averiguarlo con maña, cuando el viejo profesor lo abordó inesperadamente y con sencillez. Antes de que Syme hubiera propuesto su primera pregunta diplomática, ya el viejo anarquista, sin andarse con rodeos, había disparado la siguiente. ¿Es usted policía? Todo lo esperaba Syme menos un ataque tan brutal y directo. A pesar de toda su presencia de ánimo, apenas pudo contestar afectando una locuacidad risueña. ¿Policía? Y trató de reír. ¿Y qué? ¿Me encuentra a mí policía? Muy sencillo, dijo el profesor tranquilamente. Me pareció que era usted policía y me lo sigue pareciendo. ¿Me habré puesto un casco de policía por descuido al salir del café?, preguntó Syme esforzándose por sonreír. ¿Llevo por casualidad algún número en el traje? ¿Tienen aire policíaco mis botas? ¿Qué tengo de policía? ¿No le parezco a usted más bien un empleado de correos? El profesor sacudió la cabeza con aire convencido, pero Syme continuó con ironía febril. Tal vez yo no alcanzo la sutileza de su filosofía germánica. Tal vez policía sea en labios de usted un término relativo. En un sentido evolucionista, puede decirse que el mono se transforma en policía por una gradación tan inefable que bien pudiera escapárseme el matiz. El mono es, así, un policía potencial. Y la vieja solterona de Chatham Common es un policía que pudo haber sido. Pues bien, en este sentido, es posible que sea un policía fracasado. Posible es que sea cualquier cosa para la filosofía alemana. ¿Está usted al servicio de la policía?, dijo el anciano, sin hacer caso de las burlas tan improvisadas como desesperadas de Syme.
¿Es usted detective? A Syme se le paralizó el corazón, pero su fisonomía siguió inalterable. La suposición de usted es ridícula, empezó. ¿Cómo diablos? El viejo descargó tal puñetazo en la raquítica mesa que estuvo a punto de romperla. Creo que me ha oído usted preguntar, claro, monigote de espía, aulló con voz alocada. ¿Es usted, sí o no, detective al servicio de la policía? No, contestó Syme, como el que está a punto de ser colgado. Júrelo, júrelo. ¿Acepta usted condenarse si jura en vano? ¿Si jura usted en vano? ¿Quiere usted que el diablo baile en sus funerales? ¿Que la sombra envuelva su sepulcro? ¿Quiere usted decir la verdad? Usted, anarquista, usted, dinamitero, ¿no es usted en ningún sentido de la palabra agente de policía? ¿No está afiliado a la policía británica? Y diciendo esto, se echó hacia adelante sobre la mesa y apoyándose en el codo, hizo de la mano una bocina y la aplicó al oído. No pertenezco a la policía británica, dijo Syme con fúnebre calma. El profesor de Worms se dejó caer en el banco con un curiosísimo gesto de cortés desesperación. Pues es una lástima, exclamó, porque yo sí pertenezco a la policía. Syme se puso en pie de un salto, derribando cuidadosamente el banco en que estaba sentado. ¿Por qué usted pertenece a qué? Dijo con espesa voz. ¿Pertenece a qué? Que soy de la policía, insistió el profesor, sonriendo por primera vez, mientras que sus ojos centellaban detrás de los espejuelos. Pero como usted opina que que la palabra policía es un término relativo, no quiero nada con usted. Yo pertenezco al servicio de la policía inglesa, pero como usted me dice que no es ese su caso, a mí solo me toca hacer notar que me lo ha encontrado a usted en un club de dinamiteros. Creo que estoy en el deber de arrestarlo. Y Gracias, dicho Mariana. eso, ok, Muchas gracias. gracias. Hildita, terminamos contigo. Adelante. Uy, creo que Hildita se ha ido. No está, no está. Ah, entonces, Mariana, no sé si podemos continuar entonces un poquito más. Disculpa, pensé que estaba Hildita. Creo que estoy en el deber de arrestarlo. Y dicho esto, puso sobre la mesa ante los ojos de Syme un exacto facsímil de la tarjeta azul que Syme llevaba en el bolsillo del chaleco, símbolo de su poder policíaco. Syme tuvo por un instante la impresión de que el cosmos se había vuelto del revés, de que los árboles estaban creciendo para abajo y bajo sus pies lucían las estrellas. Paulatinamente, a esta impresión sucedió otra diametralmente opuesta. En efecto, durante las últimas 24 horas, el universo había estado del revés y apenas en este momento parecía enderezarse. De suerte que aquel dominio de quien había venido huyendo y que ahora se burlaba de él, desde el asiento de enfrente, ¿no era más que un hermano mayor de su familia? No preguntó nada, no preguntó nada, se conformó con la alegría increíble de saber que aquella sombra que le había venido acosando con la intolerable opresión del peligro era simplemente la sombra de un amigo empeñado en identificarlo. A un mismo tiempo se sintió libre y se confesó que era un necio, porque siempre hay un sentimiento de admiración en estas emociones de alivio. En estas circunstancias, solo hay lugar a tres cosas. Primero, al orgullo satánico. Segundo, a las lágrimas. Y tercero, a la risa. El egoísmo de Symes se entregó al primer sentimiento unos cuantos segundos y después dio un salto al tercero, sacando entonces del bolsillo del chaleco su tarjeta de policía. La arrojó sobre la mesa y echando hacia atrás la cabeza, de modo que su barba rubia casi apuntaba al techo, disparó una carcajada brutal. Aún en aquel oscuro rincón, siempre poblado por el estrépito de los cuchillos, platos, latas de conservas, voces clamorosas, rumores de lucha y de fuga, la alegría de Syme
resonó de un modo tan homérico que se le quedaron mirando los parroquianos medio borrachos. ¿De qué se ríe usted, caballero? Preguntó asombrado un cargador del muelle. De sí mismo, de mí mismo, contestó Syme, entregándose de nuevo al éxtasis agónico de su reacción. Domínese usted, advirtió el profesor, o va usted a poner histérico, o se va usted a poner histérico. Pida más cerveza, yo le acompañaré. Aún no se ha bebido usted su leche, observó Syme. Mi leche, repuso el otro con impenetrable y desmayado desdén. Mi leche. ¿Se figura usted que me dedico yo a estos menjurjes, cuando no me ven los sanguinarios anarquistas? En esta sala todos somos cristianos, y echando una mirada a los ebrios que le rodeaban, aunque tal vez no muy estrictos, ¿con qué acabarme mi leche? ¡Qué diablo! Sí, ya verá cómo voy a acabar con ella. Y rompiendo el vaso sobre la mesa, hizo correr un charco de líquida plata. Syme lo miraba sorprendido y encantado. Ahora lo entiendo, exclamó. Usted no es viejo. Aquí no puedo cambiar de cara, repuso el profesor de Worms. Es algo complicado el disfraz. Si soy viejo, no seré yo quien lo diga. Tengo 38 cumplidos. Bien está, dijo Syme con impaciencia, pero quiero decir que no está usted enfermo de nada. Sí, dijo el otro con flema, soy propenso a coger uno que otro catarro. La risa de Syme tenía toda la emoción de un desahogo. Se reía de pensar que el paralítico profesor no era más que un actor joven disfrazado como para salir a la escena. Y sentía a la vez que su risa era la misma risa que puede provocar un tarro de mostaza volcado sobre la mesa. El falso profesor apuró la cerveza y acariciando sus falsas barbas interrogó. ¿Sabía usted que Gogol era de los nuestros? ¿Yo? No, por cierto, dijo Syme sorprendido. ¿Acaso lo sabía usted? ¿Qué había yo de saber? Replicó el llamado Worms. Si yo creía que el presidente se refería a mí y estaba temblando de pies a cabeza. Y yo creía que a mí, completó Syme, mientras seguía derrochando su risa, y no apartaba la mano del revólver. Lo mismo yo, dijo el profesor agitado, y yo creo que Gogol hacía lo mismo. Syme lanzó una exclamación, dio un golpe en la mesa. Y pensar que éramos tres. Tres de donde hay siete es un buen número de combate. Si hubiéramos sabido que éramos tres. El profesor de Worms contestó, sombrío, sin alzar la vista. Tres éramos, y 300 que hubiéramos sido daba igual. ¿Igual de haber sido 300 contra 4? Preguntó Syme con jactancia. Igual, repuso sombríamente el profesor. Ni 300 valen contra el domingo. Esta sola palabra puso a Syme serio y desanimado. Antes de morir en sus labios, la risa se le murió en el corazón. La inolvidable cara del presidente se le representó al instante, como en una fotografía en colores, y advirtió que entre el domingo y sus satélites había una diferencia esencial. Mientras que las caras de estos, por feroces o siniestras que fuesen, parecían irse desvaneciendo en el recuerdo como las de todos los hombres, la de Domingo parecía fijarse más con la ausencia, a modo de un retrato que fuera transformándose en un ser vivo. Permanecieron silenciosos unos instantes, después de los cuales Syme lanzó estas palabras como un espumarajo de champaña. Profesor, es intolerable. ¿Le tiene usted miedo a ese hombre? El profesor levantó sus pesados párpados y dirigiendo a Syme una mirada franca, azul, llena de honradez, casi etérea, contestó con dulzura. Sí, le tengo miedo. Y usted también. Syme permaneció mudo un instante y, y levantándose después, cuán largo era, como hombre injuriado, arrojó el asiento y dijo con voz indescriptible, sí, usted tiene razón, le tengo miedo. No obstante esto, juro a Dios
que he de buscar a ese hombre a quien temo, hasta no dar con él y romperle la boca. Si el cielo mismo fuera su trono y la tierra su escabel, juro que he de arrancarlo de allí. Y el profesor asombrado, ¿y cómo? ¿Para qué? Porque le tengo miedo. Y el hombre no debe consentir que en el universo subsista lo que le causa temor. Gracias, Mariana. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí. Nos quedamos casi en la mitad, un poquito más del capítulo. Lo terminaremos de leer el martes. Así que bueno, vamos a darnos un ratito, unos 5 o 10 minutitos de conversación en salas para ver quizás si algo de la biografía nos llamó la atención o algo de lo que ahorita hemos leído también o qué cosas van confrontando la historia, pues bueno, ahora la vamos a ver en salas. Así que estamos 11. Mamá, no sé si estás por ahí, no se nos puede ver con una sala, por favor. Sí, claro que sí. Genial. Vamos entonces a dos salas. Yo voy a la 1, ahí va una a la 2. Así que nos unimos un ratito. Y, no sé, acaba de entrar. Ahí vamos. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas de esta sala. Qué gusto verles. Hola, Rebe, creo que te conectaste ahí por la mitad. Bienvenida, qué gusto verte también. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo ven el capítulo? No sé, Jorge, creo que querías comenzar. Te interrumpí. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, Dale. ahora sí, el título de la obra pues es evidente, ¿no? La pesadilla, ¿no? O sea, todo lo que le pasa a Sain, ¿no? Saliendo luego del consejo es una pesadilla, ¿no? Que lo persigue, ¿no? Y quiero ver la parte como anecdótica, pero también el estilo de redacción, ¿no? Nuevamente lo que observaba un anterior de la puntuación, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, hay pasos que no nos cortan, o sea, nos deja que nos vayamos y cada vez sintiéndonos más atormentados con esa angustia de alguien que los sigue, ¿no? A pesar de la contradicción que existe con la figura, ¿no? Con la figura de Viernes, ¿no? De Viernes, ¿no? Por ahí, ¿no? Y esto nos trae también una serie de preguntas, ¿no? De los 7, ¿no? Que son el Consejo de los 7 días, 3 no eran anarquistas, ¿no? ¿No habrá uno más? Mm. ¿Ok? ¿No? Y resulta pues que las máscaras que también se ha hablado en otras oportunidades, ¿no? Continúan, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un comportamiento distinto frente a donde nos encontremos, ¿estamos? ¿No? Jorge Loaiza, está acá en una reunión con ustedes, ¿no? Pero ¿qué tal si yo no sería Jorge? Yo sería un infiltrado dentro de la comunidad de lectura del Junco. O No, sea, entonces, el miedo. por ejemplo, entonces, ¿cómo se va construyendo esto, ¿no? Ahora, bueno, y ya para el enfrentamiento serían los diálogos, definitivamente, ¿no? O sea, la pesadilla ya me atormentó, entonces ahora dialogamos y vuelve otra pesadilla, ¿no? O sea, se suceden dos. Simon, pues, le tocó duro en estos dos capítulos, ¿no? Nada. Gracias, Jorge. Sí, yo ahora que mencioné esto de las máscaras, quería nuevamente tomar, justo tenía dos imágenes de ahí que traer que me llamaban la atención. En efecto, uno va como adoptando posturas de acuerdo a los ambientes también. Me gusta mucho el contraste, ¿no? De la posición que adopta Sainz, estando en el Consejo de los Anarquistas. Entramos del contexto, todo lo difícil que es para él estar en ese consejo, ¿no? Infiltrado, con gente que en teoría le puede matar en cualquier momento, a Domingo que le está viendo. Pero me llama mucho la atención, en cambio, esa reunión contrastada con la reunión donde él ya va a una fonda y se va a tomar una cerveza y come, y siente, en cambio, describe muy sutilmente otro ambiente, ¿no? Más familiar, más tranquilo, él mismo se siente como más libre, siente como si hubiera estado en un ambiente muy sofocante y por fin como puede respirar incluso un aire más tranquilo, ¿no? Es como estos espacios que van cambiando, que son contrastes, ¿no? Mientras estaban en la reunión del balcón con este Consejo Supremo, ahora está en la cotidianidad, en la vida más rutinaria, con gente que está tomando cerveza, comiendo, pero de lo más rutinario, ahí encuentra paz, ¿no?
en esa rutina, en esa como cotidianidad de la vida, que me parece bien interesante. Y ahí, como yo también remarco lo que tú dices, Jorge, irrumpe la pesadilla, porque le comienza a perseguir este profesor que es viejo, y claro, después se revela que es una máscara, pero que no. Ahí entra para mí lo genial de lo policial, ¿no? Cómo va describiendo la persecución me parece muy interesante. Pero bueno, eso también, Jorge, concuerdo contigo, ¿no? Con esos aspectos que tú dices. Creo que se adopta máscaras durante la narración, ¿no? Hay fondos que uno va como sacando, en fin, es interesante. Gracias. No sé, alguien más, no sé, Lore, Rebe, también si quisieran comentar algo. Bueno, buenas noches. Me encanta el estilo de escritura, ¿no? Porque, bueno, no sé, creo que nos puede pasar a todos que mientras vas leyendo es como si fueras viendo, ubicándote en una película, ¿no? Y me gusta por los detalles, por la forma como escribe, como narra, me gusta mucho eso. Con respecto ya a lo que leímos, em, a mí sí me llama mucho la atención esta parte de los roles que podemos jugar o las máscaras, como decía Jorge, porque al final, al ser unos infiltrados, por decirlo así, en un espacio anarquista, em, es una tensión, yo solo pienso en la tensión y en el estrés que se debe llevar porque en cualquier momento pueden ser descubiertos. ¿No? Y esa tensión le lleva a tratar de controlarse corporalmente. Me imagino que en algunos momentos puede, pero interiormente está esa sensación, ¿no? De miedo, de ser descubiertos, ¿no? Y bueno, por eso en la conversación está que el profesor también tenía ese miedo y piensan, y eso nos pasa, ¿no? Que suponemos en las conversaciones cuando hay algo que ocultamos, cuando hay algo que no es transparente y dirigen la palabra de manera general, nosotros nos sentimos afectados porque hay algo que estamos ocultando. Y lo mismo era el profesor, los dos, porque, y no sabían que eran los dos policías, ¿no? Entonces esa parte también llama la atención y bueno, desde la espiritualidad ignaciana como la importancia de la transparencia, ¿no? De cuando no, cuando algo ocultamos interiormente en nuestra conciencia, como lo que queramos decir, está interiormente moviéndonos, no nos deja tranquilos, sentimos que todo el mundo nos persigue y esa paranoia que tenía, que era real y que le cuestionaba por lo que era un viejo disfrazado, el profesor Worms era un viejo disfrazado de viejo, pero era joven, ¿cómo podía perseguirle, no? Y toda la trama de poder persuadirle, dejarle de lado, y no lo logró hasta que al final es descubierto, pero como a través de la risa, que es una forma. La risa es una forma en la que nosotros tratamos de cubrir incluso nuestras emociones, ¿sí? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada cuando por dentro estoy muerta de iras o estoy triste, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas me gustaron, ¿no? Cómo se va relacionando con nuestras propias formas de ser. Gracias, Lore. Qué interesante lo que me hiciste. Te agradezco mucho por tu comentario, porque en realidad hay mucha psicología también, mucha espiritualidad ciertamente en Chesterton. No recuerdo, les voy a traer el dato el martes que viene. Había un personaje famoso, ya no me acuerdo, que le pusieron, le metieron preso y leía a Chesterton en la cárcel y decía que maneja mucho mejor la psicología que incluso Arthur Conan Doyle con toda la parte de Sherlock Holmes, ¿no? Decía que Chesterton sabe. Y claro, ahorita toda la parte que uno va sintiendo de la persecución, como tú decías, eh, a mí de lo que me encanta también es que cuando descubren que los dos son policías, dejan un poco la soledad y se encuentran quiénes realmente son. Y ese encuentro para los dos creo que es muy benéfico, sobre todo para Simon, ¿no? Que como tú decías, maneje esa tensión entre el desfase que tiene entre la experiencia y la expresión. Y ahí también voy con el lado existencial, qué difícil es mantener eso que tú decías, Lore, me hizo acuerdo, porque cuando uno expresa algo que no experimenta, hay enfermedad, ¿no? O sea, la salud es justamente el equilibrio entre experiencia y expresión. Expreso lo que experimento, ahí se da un equilibrio, pero cuando no se da eso, uno enferma, ¿no? Pero me encanta que la risa, como tú dices, por un lado,
puede ser una máscara también, pero por otro lado, en este caso yo vi más bien que Zayn en la risa era como una liberación, ¿no? Es como un desahogo, se ríe de lo absurdo, de lo que pasó. Claro, justamente tiene esta ambivalencia de sentimientos, ¿no? Entre el asombro que dice que tenía, se expresa por risa, ¿no? Es muy lindo y muy rico, yo creo, el juego de sentimientos que están a través de las máscaras. Eso me parece lindo. Y yendo al lado espiritual nada más, me parece también interesante la parte simbólica de lo que leímos, que cuando Sain ve la cruz, ve la catedral, estaba oscuro, acuérdense, ¿no? El ambiente era oscuro, ve que ahí hay una luz y eso le da valentía para afrontarle al profesor. Y cuando le va a afrontar, el profesor pasa de lado. Hay ahí un simbolismo bien interesante porque yo creo que también tiene que ver con la valentía, ¿no? Con este valor que tiene que ver el hecho de afrontar eso, ¿no? Los valores, afrontar un montón de cosas, darle cara. Y encuentra él fuerza en ese símbolo de la cruz, ¿no? Interesantísimo. Y esa reflexión que tiene, ¿no? Podrán venir los cielos, los infiernos, pero a la cruz no todavía, ¿no? Este símbolo ambivalente de la cruz tan interesante. Que Chester tiene un escrito lindísimo que menciona que la cruz es no un signo triunfalista, el cristiano no es el exitoso, sino es el vencedor. El cristiano no es el que tiene éxito en la vida, sino es el que vence sus propias limitaciones, quizá incluso su propio ego, ¿no? Es interesante, pero bueno, eso. No sé, Rebe, también si quisieran comentar algo de lo que vamos como compartiendo, leyendo, en fin, en general, no sé. O Lore, Jorge, también si quieren agregar algo, bienvenidos todas las opiniones, ¿no? Estamos aquí. Yo quiero, ay, Sí, sigue, por favor, sigue. gracias también. Solo quería agradecer a cada una de las lecciones. La verdad estoy recién comenzando a volver al libro y hoy estuve un poquito tarde, entonces no estoy tan al tanto del libro, pero me han encantado cómo se puede llevar algo tan, como yo lo vi entrando así de la nada, ya había una historia detrás, pero me encanta cómo a pesar de no yo estar en el contexto total, puedo llevarme cosas. Entonces, muchas gracias. Gracias, Rebe. Ah, bienvenida siempre, cuando gustes, ya sabes que el espacio está abierto, así que bienvenida. Damián, adelante. Estás con tu micro apagado. No sé si lo puedes. ¿Verdad? Perdón. A mí me hace, o sea, siento como que esta parte del libro a mí me hace pensar como que hay un deseo que está bueno, ¿no? O sea, a nivel de la literatura, de quitarnos las certezas, porque creo yo en un inicio, o sea, recordando el primer capítulo, a mí me daba la impresión de que el personaje principal iba a ser más bien Gregory, pero después nos damos cuenta que no es Gregory el personaje principal, ¿no? O sea, ahorita toda la historia revuelve alrededor de la experiencia de Syme, ¿no? Entonces es como que nos quita esa certeza de que parecía que era Gregory, pero no es Gregory, es Syme. E igual aquí, ¿no? O sea, es como quitaron estas certezas de que era él es el único policía, no, resulta que hay más policías. Entonces, eso a mí me lleva como a especular ciertas cosas, ¿no? Digo, ¿y qué? Voy a especular mucho, eh, seguramente no será así, pero digo, ¿y qué tal si resultaría que todos son policías y realmente sería como que la ideología es como que no existiera en sí, me explico, o sea, sería un gran que pensando en esa idea, ¿no? Como que, o sea, sería para mí hasta jocoso porque me llama a mí a esta idea también del absurdo, ¿no? Y pensaba mucho en que justamente vi un video recientemente de que era un video de igual, de sátira, ¿no? Eran dos aliens hablando sobre los humanos. Entonces, él les dice, ¿te imaginas que hay estos humanos? Dice, se inventan, dice, una moneda, tienen todo ahí, dice, tienen comida, tienen formas de subsistir y se inventan una moneda y después dice, esa moneda, ellos están en deuda, dice, tienen un mundo que está en deuda con 300.000 billones de dólares y tienen una deuda. ¿Y a quién? Dice, ¿a quién le deben estos humanos? Es como que es una idea tan intangible, tan abstracta, y parecería como que así, ¿no? Entonces, a veces siento que eso pasa también con las ideologías.
siento que a veces la construcción de las ideologías o la construcción de ciertas cosas están a veces construidas sobre bases que no existen realmente. Y es solamente tanta la construcción que obviamente después nos creemos esas narrativas, ¿no? Nos creemos eso en sí. Y voy a conectar eso con otra idea de que por alguna razón mi feed se ha estado llenando de temas de la Segunda Guerra Mundial y veía cómo ahorita se estaban festejando, como no festejando, sino conmemorando 80 años de los juicios de Nuremberg, ¿no? Y hay una película que va a salir justamente sobre el segundo Armando con Russell Crowe. Y claro, o sea, ves cómo también ahí ocurrió una construcción de la ideología nazi solo basada en propaganda y que no estamos nosotros libres de eso. O sea, no estamos nosotros libres de que las redes ahora son nuestra nueva forma de propaganda, ¿no? De cómo nos van construyendo estas ideologías, incluso arraigándolas a tal punto de que impera muchas veces estos conflictos y no se sabe dónde van, ¿no? O sea, no se sabe de dónde nace. O sea, hay tantos híbridos de ahí. A veces piensan que, digo yo, parecería que saben de qué están hablando, pero se usan palabras y a veces no se usan las definiciones. O sea, cada uno cuando dice una palabra piensa en algo muy diferente. Entonces, eso me hace a mí reflexionar, ¿no? De cómo, o sea, la ideología aquí, el anarquismo específicamente, eh, como siento que hay este abordaje hacia el anarquismo que también se podría considerar que sí, ¿no? O sea, responde a sus circunstancias, pero después decimos, es como que esa, más las otras ideologías hegemónicas, tal vez también en qué están construidas realmente, ¿no? ¿Será que están reconstruidas sobre bases intangibles, abstractas que no sabemos? Entonces, eso es como que la reflexión que me lleva y sería una crítica menos para mí interesante como que explotemos la ideología, ¿no? En sí como que digamos, ok, es como que si todos fueran policías, yo diría es como que, ¿y de dónde nació? Entonces, ¿quién está sosteniendo esto realmente, no? Entonces, eso me llevaría a eso. Bueno, no creo que eso pase en el libro, pero, pero me estaba especulando esas ideas. Así Muchas que gracias eso, también. Muy enriquecedor, sí, van apareciendo, se van filtrando varias, como tú dices, ideologías, ¿no? Que se van enmascarando, es muy interesante. Incluso ahora vimos un poco del evolucionismo de Darwin, ¿no? Que dice, claro, debieron haber pasado lo de monos a policías, ¿no? Y un poco asienta algo que dice Chesterton y que escribe en el libro Hereje, es que dice la evolución no se cimenta tampoco en lo que nosotros pensamos, porque no pudo haber habido una cadena evolutiva que haga pasar que del mono, como se creía antes con este evolutismo radical, ¿no? Al ser humano, dice, eso no puede, ¿cómo pasamos de ahí a acá? Entonces, en todo caso, una revolución, dice, no una evolución, porque para ser eso, ahora esto, claro, como tú dices, cuando uno comienza a cimentar las cosas, Chesterton dirá, bueno, acudamos al sentido común, ¿no? Pero si el sentido común te manda por otro lado y la ideología te manda por el lado opuesto del sentido común, ¿qué es más importante, no? Es decir, a veces se ha perdido como esa sensación y me parece lindo lo que mencionas del juego de máscaras. Creo que las redes sociales son un gran juego de máscaras también. Muchas veces uno desenmascara y no se encuentra ni siquiera seres humanos, sino los famosos bots, ¿no? Entonces, en fin, es un poco caótico también. Yo creo que, como tú dices, el juego que tiene Chesterton de ir como dándonos estos tweets plots que habíamos hablado, esta figura de la sorpresa, del giro, está presente todo el tiempo, ¿no? Y creo que va a estar presente hasta el final, hasta la última página, y más sobre todo en la última página, donde se va a dar la gran revelación. Algo para cerrar ya, que le quería que notemos es cómo, a diferencia de los otros relatos policiales donde se va desenmascarando al enemigo, aquí parece que se enmascara al amigo, ¿no? No es menor eso. Lean, por ejemplo, cualquier relato policial, siempre es la desenmascaración del enemigo, ¿no? Acá se están desenmascarando por lo menos tres amigos. Muy interesante. Así que bueno, nos encontramos en la sala grande para despedirnos. Gracias de corazón por sus diálogos, siempre es muy enriquecedor. Nos vemos en la sala grande. Voy a parar de